Dios les bendiga, amados hermanos. Abordaremos este importante tema que lleva por título la protección de Dios. Por supuesto, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero comenzar comentando cómo hay mucha gente que anhelando la protección de Dios, ocurre precisamente que entran en algunas situaciones donde sucede, amados hermanos, que empiezan a utilizar refugios que no son realmente refugios, sino que son todos unos engaños. Por ejemplo, amuletos, por ejemplo, orar a santos, una serie de situaciones como cuando le ponen cintas rojas a los niños recién nacidos. Hay una serie de prácticas en búsqueda de la protección, pero que definitivamente hay muchas de ellas que son protecciones paganas, que finalmente lo que hacen es abrir puertas y exponer más las almas a situaciones que realmente la gente de hecho no quiere experimentar. Ahora, cuando revisamos en las Sagradas Escrituras, encontramos que en el libro de los Salmos, capítulo 125, en el verso 1 y 2, aparece una revelación tremendamente poderosa. Y es que en este pasaje encontramos lo siguiente, atención, dice Cántico Gradual, pero dice además los que confían en Jehová, atención, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Qué me llama la atención? Esa frase donde habla los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece. Ahora, eso, y dice permanece para siempre. Y esto me habla a mí de no movernos de donde Dios nos tiene ubicados, de no perder esa estabilidad, esa firmeza. De hecho, dice la Biblia que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero también dice que como Jerusalén tiene montes o montañas alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Atención a eso. Alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Esa protección de Dios no es para todos, es para su pueblo. De hecho, hemos testificado cómo la isla donde están Haití y República Dominicana ha sido un país que en su mayoría hay cristianismo realmente evangélico, muy entregado a Dios, y aún en el escudo o en su bandera dice Dios, patria y libertad, y aparece una Biblia. Y estando en la misma isla, porque comparten la misma isla Haití y República Dominicana, han llegado golpes fuertes de terremotos y a la parte de Haití le han sucedido devastaciones tremendas. Sin embargo, no así en el área de República Dominicana, que han puesto a Dios como escudo, como refugio. Entonces, esto, amados hermanos, es una tremenda bendición poder entenderlo, de cómo Dios en realidad está al pendiente de su pueblo, pero Él es un refugio, amados, para su pueblo. Hay mucha gente que quiere que Dios le guarde, que Dios le ayude, pero no se entregan a Cristo, no tienen una relación con Dios, pero sí quieren los beneficios de Dios. Eso es imposible. Eso realmente es imposible. En algunos casos Dios por misericordia ayuda, pero esas personas están expuestas porque no están bajo la cobertura del eterno Dios. Al pueblo de Israel le sucedió algo similar porque el Señor Jesús les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces Dios les ofreció protección, les ofreció cobertura, pero en cambio ellos comenzaron a hacer cosas negativas en contra de los enviados del eterno Dios. Ahora, es impresionante que Dios utiliza las montañas de alrededor de Jerusalén para poner de ejemplo que así es como Él está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Ahora, esas montañas alrededor de Jerusalén son un recordatorio realmente simbólico de esa protección de Dios para, atención, nuevamente lo digo, para con su pueblo. Y no estoy refiriéndome a los israelitas, me estoy refiriendo al pueblo de Dios, porque entre los israelitas hay pueblo de Dios y muchos que no son pueblo de Dios, que tienen ciudadanía
realmente israelí, pero no son del pueblo de Dios, no pertenecen a Cristo, no están inscritos en el libro de la vida. Son parte del Israel natural, pero no del Israel espiritual, que ese es realmente el centro de lo que Dios dice cuando está mencionando acerca de que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa tremenda ciudadanía de los cielos es la Jerusalén de arriba, enseña la Escritura. Entonces, porque muchas cosas que conocemos aquí en la tierra realmente tienen un trasfondo espiritual y eterno. Por ejemplo, el templo que Dios le dio como diseño a Moisés, se lo mostró de algo que había arriba. Entonces hay una Jerusalén arriba a la cual nosotros entraremos por medio de Jesús, y para los que estamos inscritos en el libro de la vida hay una protección desde esta vida, desde la natural, para que vayamos a esa patria celestial. Por eso el trato es con el pueblo de Dios. Ahora, hay una protección realmente de parte del Señor, y en Eclesiastés 10:8 también aparece una advertencia, porque Dios pone muros, Dios pone cobertura, Dios levanta anillos de seguridad, pero dice que el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Eso significa que aunque Dios te esté guardando, Dios te esté cubriendo, si tú insistes en aperturarle agujero a los anillos de seguridad que Dios te ha puesto, podrías recibir esa mordedura de serpiente, que tipifica un daño, representa una ventaja que el enemigo puede tomar para dañarte a ti o a los tuyos. Ahora, uno de los grandes errores es pensar, por ejemplo, que los mandamientos, las instrucciones y las alertas de Dios respecto al pecado son para quitarnos la libertad. Eso es un ataque del enemigo, hacer pensar a muchos que cuando Dios les está dando a su pueblo instrucciones, mandamientos y ese tipo de direcciones, el enemigo se encarga de hacer pensar a muchos que Dios les está quitando la libertad. Dios no nos está quitando la libertad, sino que nos la está preservando por medio de sus instrucciones. Ahora, eso lo podemos ver como en el caso de Hechos 15, donde encontramos por ahí que se prohíbe el hecho de participar de ahogado y de sangre. Cuando habla de sangre, está hablando de no consumir la sangre de los animales. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 15 de Hechos. Y ahí se está prohibiendo el hecho de consumir sangre, y hasta la época reciente se ha descubierto que cuando se vacunan a los animales, hablando de las reses, por ejemplo, la carne queda inoculada, queda limpia, pero no la sangre. Las vacunas como que no tienen ese alcance de purificar la sangre, sí la carne. Entonces, cuando Dios deja la instrucción acerca de no consumir sangre, es precisamente para proteger. Así también ocurre el caso con lo del tema de la circuncisión antigua, que ya no aplica, pero en aquel entonces Dios dio la instrucción como una señal entre él y su pueblo, que ya no aplica. Ahora las señales espirituales en el corazón. Pero en aquel entonces de la antigüedad, Dios le dijo al pueblo que lo hicieran en el 8º día. Por eso lo encontramos en el perfil de Pablo. Él menciona que él fue circuncidado el 8º día, porque era la instrucción de Dios. Ahora, ¿por qué el 8º día? Ocurre que el niño no puede recibir una herida antes de los 8 días porque puede perecer. Y eso es porque hay algo en su organismo que no se ha desarrollado. Creo que el nombre es protombina. Ahí tú lo puedes confirmar. Pero ocurre que Dios sí lo sabía, porque Él es nuestro diseñador. Entonces Él mencionó que la circuncisión fuese hasta el 8º día. Entonces, esas instrucciones de Dios realmente muestran que hay una protección. Entonces, cada instrucción, cada situación que Dios nos indica tiene realmente un trasfondo de una buena intención de parte del Señor. Por ejemplo, cuando la Biblia dice huir de la fornicación, eso está en 1 Corintios 6:18. La explicación está antes incluso de eso, porque se menciona en forma de pregunta: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces está hablando que el que está fornicando se une, y aquí pone el ejemplo de una ramera, se une, y cuando hay una contaminación espiritual, cuando hay gente que no es templo del Espíritu Santo, sino que lo que tiene adentro son demonios, y alguien se une a alguien contaminado a ese nivel, entonces lo que hay es transferencia, lo que hay es una contaminación terrible. Entonces Dios, queriendo evitar eso,
resulta que él habla de huir de la fornicación y habla de la lealtad en el pacto matrimonial, habla, amados hermanos, de no cometer adulterio porque está protegiendo realmente y la gente cree que Dios le está queriendo quitar el disfrute. No es así realmente. Es más, Dios lo que él fomenta en las Sagradas Escrituras es la exclusividad para que el sexo, lo cual es diseñado por Dios, sea disfrutado en el vínculo del matrimonio, y dice que el lecho sea sin mancha. Y eso nos deja ver que Dios quiere que haya pureza, pero realmente para disfrutar de la intimidad en el vínculo matrimonial, porque en esa exclusividad hay protección, no hay riesgos espirituales y tampoco riesgos de enfermedades, que son los de menos importancia, aunque también tienen su impacto negativo, porque los contaminantes espirituales son los más peligrosos, amados hermanos, porque pueden durar décadas y en muchos casos nunca irse esa contaminación por causa de no llegar a Cristo para ser liberados. Entonces es bien tremendo. Entonces cada ordenanza es una protección, cada instrucción es una protección y mucha gente no quiere entenderlo. Ahora, es interesante que entendamos que esa situación, incluso de la fornicación, que Dios habla de huir de ella, qué interesante que la Biblia dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Pero cuando habla de la fornicación, dice la Escritura que seamos nosotros los que tenemos que huir, porque no podemos enfrentar a un enemigo como la fornicación siendo débiles, porque Dios conoce que somos seres sexuales, y eso nos deja en una situación de vulnerabilidad. Entonces, a la fornicación no se le enfrenta, sino que se huye, porque incluso tiene daños generacionales que la gente no los puede calcular, pero sí hay daños generacionales tremendamente terribles. Ahora, Dios pelea por su pueblo y hay una protección. Las instrucciones realmente de Dios son para protegernos, pero Dios también, aparte de dar instrucciones, pelea por nosotros, mueve sus manos en favor de nosotros. Y lo impresionante es que, por ejemplo, en la Escritura aparece un caso donde Dios apedrea a los enemigos de su pueblo. Y lo vemos en Josué 10:10 en adelante. Y dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Había una batalla entre el pueblo de Dios y un pueblo enemigo, un pueblo pagano. Y dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet Orón. Los siguió, atención a eso. Y dice, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y dice, y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios desarrolla una protección tan eficaz, pero tremendamente también impresionante, porque es Dios apedreando a un pueblo enemigo. Entonces esto nos deja ver que Dios pelea por su pueblo. Y si Dios hizo esto con el pueblo antiguo, aquel que después le dio la espalda, porque dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, es ahí donde se abre la puerta para la iglesia, mas a los que le recibieron les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si aquel pueblo Dios lo protegió y que en algún punto le dio la espalda y que ya venían dándole la espalda en varias ocasiones y se enfrentaban a situaciones negativas como juicios a causa de su deslealtad, si Dios les guardó, ¿cómo no guardará al pueblo que Él pagó por su salvación eterna con su sangre preciosa? Ahora, es interesante que al estudiar las guerras incluso recientes de Israel, podemos ver la intervención de Dios por el pueblo para librarle. Date cuenta de todo esto, de que si tú eres pueblo de Dios, esto te interesa porque Dios es un Dios que protege a los suyos. Y lo estamos viendo en Israel, pero si tú eres de Cristo, Dios también te protege, Dios pelea por ti. Y si no eres de Cristo aún, pues entra al Evangelio de Cristo, porque esto te va a derivar la eternidad de salvación, pero también protección mientras estamos en esta fase llamada la fase tierra. Ahora, qué interesante que al estudiar las guerras recientes de Israel, podemos ver la intervención de Dios para librarle. Y estoy hablando de las guerras recientes, las cuales tú puedes consultar en los videos de YouTube, puedes ver en todo lo que tenga que ver con historia reciente de Israel. Incluso hay videos, fotografías de muchas de las guerras
recientes que ha tenido Israel y Dios ha intervenido. Hubo una de las guerras recientes donde Dios incluso ordenó a las abejas que se metieran dentro de los tanques de ese ejército enemigo con el cual peleaba el pueblo de Israel. Y lo interesante es que el pueblo judío en muchos momentos ha estado a punto de desaparecer, pero Dios les ayuda porque Dios da protección. Entonces, realmente, amados hermanos, esto es un tremendo beneficio del que es pueblo de Dios. Entonces, si Israel, siendo un pueblo de alguna manera con tanta dureza de corazón, Dios le ha ayudado, por supuesto Dios al pueblo llamado la iglesia o la eclesía, Dios le ayuda porque somos un pueblo que aparte de que nos pagó, nos compró con su preciosa sangre, nos ha hecho templos y moradas de su Espíritu Santo. Entonces hay muchas razones para estar seguros que Dios nos protege, que Dios protege a nuestros hijos, que Dios está al cuidado de nosotros, y esto es importante guardarlo en el corazón porque el enemigo trata de hacernos dudar, pero Dios constantemente nos está recordando que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Entonces eso es realmente delicado porque ¿quién se dejará tocar la niña de sus ojos? Eso es lo último que alguien le puede tocar a otro, y en el caso de los humanos, en el caso de Dios, imposible tocarle la niña de sus ojos. Ahora, hay un muro de protección también que se mira alrededor de Job, ahí en las Escrituras. Y date cuenta que Dios protege a los suyos. Y en Job 1:8, al verso 9 dice esto, atención. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Atención a esa múrmura del diablo, porque dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero a mí me impacta que Satanás choca con la gran verdad de que Dios ha cercado alrededor de Job, de su casa y de todo lo que tiene. Eso me impacta porque el diablo está como murmurando, está como que ya se había dado cuenta, o hacía mucho se había dado cuenta que Dios había puesto protección alrededor de Job. Esa protección nosotros la tenemos también, el pueblo santo. Por eso tenemos que olvidarnos de estar teniendo miedo a las tinieblas, andar teniendo miedo a los demonios, nada de eso de tenerle miedo a los brujos o a las brujas o a hechizos o a encantamientos o a cosas que mucha gente teme porque no sabe lo que es la protección de Dios. Esa protección que Dios le dio a Job nos la ha dado a nosotros y Satanás también lo sabe. Y lo que ocurre es que mucha gente duda de la protección de Dios, pero es una realidad. Dios nos protege. Ahora, el enemigo murmura por los muros de protección que encuentra en la vida de Job, y Dios deja que nos enteremos de esta situación porque todo esto Dios lo concede para, lo permite para dejarnos una gran lección de cómo Dios permite algunas situaciones en la vida de Job donde Satanás iba a operar, por supuesto, para avergonzar a Satanás, pero también para dejar claro cómo Dios protege a los suyos. Ahora, cuando seguimos viendo en el capítulo 2, verso 3 de Job en adelante, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, atención, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Atención, hay ruinas que llegan sin causa, eso la Biblia lo declara. Atención, porque los procesos de Job eran para avergonzar precisamente al diablo. Dios los permite, no era que Job estaba en problemas delante de Dios. Cada vez que tú ves a un hombre de Dios en una situación difícil, date cuenta que no significa que ese hombre está en pecado. Puede estar siendo probado, Dios puede estarlo usando para avergonzar las tinieblas, puede estar cruzando un desierto, pero, amados, no siempre las batallas de un creyente o de un cristiano están relacionadas con desobediencia. Job sin causa fue metido en esta situación, pero Dios conocía el carácter de Job, sabía cómo había hecho ese vaso de barro el alfarero, entonces por eso permite que el fuego de la prueba lo alcance, porque sabía que iba a salir bien en ese examen. Ahora, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Yo fui a revisar esa frase, mas guarda su vida, en otras versiones, y me impacta, como dice en otros libros, en otras versiones bíblicas. Dice en una versión, puedes disponer de él, pero respeta su vida. Otra versión dice, pero no le quites la vida. Otra versión dice, solo no toques su vida. O sea, Dios pone límites. Ok, va a meter a Job en una tremenda situación para probarlo, para avergonzar al diablo. Y por supuesto, ese tremendo proceso hizo que los que no estaban honrando a Dios, como Job, hablando por ejemplo de los hijos de Job, la Biblia deja ver que ellos sí tenían cuentas pendientes con Dios. Por eso en esa tremenda prueba de Job mueren hijos de él, porque los que realmente habían aportillado, vallado, fueron los hijos de Job. Entonces, aunque él era un justo y oraba por ellos, ocurre, amados hermanos, que los hijos de Job no eran buenas fichas, no eran buenas personas, y Job lo expresa cuando él está, ahí lo puedes revisar, cuando él está presentando a Dios sacrificios por causa de sus hijos. Él expresa, no sea que ellos hayan blasfemado en sus corazones. Entonces significa que él sabía que tenía un corazón malo. Entonces esto es tremendo, pero le dicen a Satanás, solo no toque su vida. Esa es la orden del Eterno, poniendo límites para que no dañaran la vida de Job. Podían tocarle sus pertenencias, en la barrida se fueron los hijos desobedientes, la salud de Job y todo lo que ocurrió, pero Dios había dicho, solo no toques su vida. Y me impacta que Dios da la orden precisamente porque era una situación que no iba a exterminar a Job, sino que lo iba a restaurar, pero no permitiría, y Dios le da la orden al mismo Satanás, que no le toque la vida. Si Satanás se le ocurre apenas una pequeña intención, Dios lo deshace. ¿Sabe qué le hubiera hecho Dios a Satanás? Yo creo que son cosas que nosotros no comprendemos, pero que Satanás sabe que se puede meter en problemas terribles y le teme a Dios. Te puedes dar cuenta de eso cuando los demonios que estaban en aquel hombre que era víctima en Gadara, conocido como el endemoniado gadareno, que ya después Dios lo purificó, lo libró, lo hizo un cristiano, un gran testimonio. Pero los demonios que estaban en él, cuando vieron a Jesucristo que iba llegando, le rogaron que no los enviase al abismo. Entonces hay castigos pesados que a las tinieblas les tiene miedo. Entonces le tienen miedo a nuestro Padre. Las tinieblas le teme al que nos protege. Entonces tú dejas de estar teniéndole miedo a las tinieblas si las tinieblas le tienen miedo a nuestro Padre. Ok, resulta que en el caso de la iglesia, el pueblo importante de Dios, que no le dio la espalda como lo hizo el pueblo de Israel, al pueblo comprado por la sangre de Cristo, le dejan una cláusula tremendamente estricta y que el enemigo no puede sobrepasar, similar a lo que le ocurrió en el caso de Job, que no podría tocar su vida. Pero yo creo que todavía es más profunda, porque en 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Atención, y el maligno no le toca. Entonces, eso a mí me impacta porque también Dios tiene restricciones donde el maligno no nos puede tocar. Por eso yo no estoy de acuerdo con algunos que dicen que hay cristianos que se les pueden meter espíritus inmundos. Eso es realmente falso. Y pueden atacar de alguna manera, pero no invadir. Pueden llegar a tentar, pero no invadir. Eso es imposible porque incluso está prohibido que toquen al cristiano. Atención, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, atención, importante eso, ha nacido de Dios, no que es de título de cristiano, pero el que ha nacido realmente de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La versión oro dice, sabemos que todo aquel que es hijo de Dios no peca, mas el nacimiento que tiene de Dios por la gracia le conserva y el maligno espíritu no le toca. Hay un espíritu maligno que es el diablo y dice que no le toca y el maligno espíritu no le toca. También hay otra versión que dice, sabemos que nadie nacido de Dios practica el pecado porque Cristo, el Hijo de Dios, le protege y no permite que el maligno le toque. Ok, sabemos que nadie nacido de Dios, dice otra versión, nadie nacido de Dios practica el pecado porque Cristo, el Hijo de Dios, le protege y no permite que el maligno le toque. Entonces vemos
como una cláusula más estricta para el pueblo de Dios, donde Jesucristo se encarga de manejar esa protección directa en el pueblo santo. Entonces, cuando habla que aquel que fue engendrado por Dios le guarda, está hablando de Cristo, está hablando de Jesucristo, que Él es el que nos protege, amados hermanos. Aquel a quien le temblaban los demonios que estaban afligiendo a aquel hombre en Gadara. Entonces, el maligno no nos puede tocar. Esa es una tremenda muestra de la fidelidad del Señor, pero del poder que está a nuestro alrededor. Y recordemos que somos templo del Espíritu Santo, y eso realmente es una gran razón por la cual el enemigo no nos puede tocar. Entonces, la más grande manifestación de protección del Eterno fue en la cruz del Calvario. Cuando vemos en Colosenses 2, del 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Atención, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay protección legal para nosotros, incluso porque está hablando de una tremenda situación que nos era contraria. Habla de una acta de los decretos, o sea, habían situaciones legales contra nosotros, pero vino Jesús, nuestro abogado, y eso no es un adorno, es una realidad. Dice la Biblia: hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora, el asunto es que no todo el mundo quiere llegar a ese beneficio de la protección del Señor, pero Él es nuestro abogado. Ahora, hay una protección legal para la iglesia de Jesucristo, y de hecho quedó escrito, y eso quedó ahí registrado. Es como una carta poder, le llaman aquí en mi país, cuando se le otorga a un abogado que él pueda hablar ante un juez y representarnos en toda la autoridad en nombre nuestro. Pues Jesucristo, cuando nos llama a la salvación y nos dice: hijo mío, dame tu corazón, nos está diciendo que le firmemos la carta poder para representarnos. Cuando Él nos dice que le reconozcamos como Señor y Salvador, que reconozcamos que el Padre lo resucitó y que ese mismo poder nos resucitará a nosotros o nos levantará, ya sea que si estamos descansando en el sueño de la situación que le llaman la muerte, pero es que no es. Un día tal vez hablamos acerca de la diferencia de la muerte espiritual y la muerte natural, porque la muerte del cristiano la Biblia le llama como un adormecimiento. Pero si hemos pasado por ahí, por esa situación de morir en el cuerpo, de hecho, eso le llama adormecimiento, y de ahí el Señor levantará a los que hayan muerto siendo cristianos, antes incluso de arrebatar al otro grupo que esté con vida. Pero el otro grupo que esté con vida, la Biblia enseña que el poder que levantó a Jesús es lo que hará todo eso. Entonces, tanto a los resucitados como a los arrebatados. Pero es porque hay un asunto legal que respalda a los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Te conviene entregarte a Cristo, no solamente por el asunto de la protección, sino porque hay algo eterno de lo cual Él te quiere librar. O sea, protección temporal mientras estamos en la tierra, y la eterna, porque hay también peligros eternos que Jesucristo los realmente apartó, y de hecho hay una situación ahí que está escrita acerca de que Satanás será echado en el lago de fuego, donde ahí será su tormento de día y de noche. Pero el asunto es que ahí también se irán todos aquellos que se dejan influenciar por él. Pero Dios nos está librando. Ahora, la protección de Dios es tan fuerte, amados hermanos, es tan fuerte que cuando Saulo asolaba a la iglesia del Señor Jesús, él se le aparece a Saulo. Y recordemos que cuando eso ocurre, resulta que pasa que ese hombre asolaba a la iglesia, arrastraba a los cristianos, y Jesucristo, al ver aquel ataque, se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se lo toma personal y le dice: ¿por qué me persigues? Entonces es bien interesante que, cayendo en tierra, él oye la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primero lo derriba, porque dice que cayendo en tierra, y él oye la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo interesante es que Jesús ya había resucitado. Jesús ya no estaba en el ministerio
del tema de los 3 años y medio de discipulado, ya había hecho el sacrificio y había sido ascendido. Pero como la iglesia fue asolada por este hombre peligrosísimo, que después Dios lo convierte en el apóstol Pablo, pero se le aparece y le dice, ¿por qué me persigue? A mí me impacta eso porque el Señor se lo toma personal. Lo que se haga en contra del cristiano, Dios se lo toma personal. El Señor Jesús puede salir al encuentro y hacerle mucho daño, derribar a la tierra, humillar a los que traten de levantarse contra los cristianos. Los que traten de hacernos daño se pueden enfrentar con Cristo Jesús. Por eso Dios a nosotros nos dice que no nos vengamos nosotros mismos, que de Él es la venganza, dice, yo pagaré. El asunto es que aquellos que son malévolos tratan de querer burlarse de Dios y nos tratan de hacer daño y creen que después ellos van a ser librados. No, si ignoran que somos pueblo de Dios, también será ignorado que ellos van a querer refugio porque ellos están voluntariamente levantándose contra el pueblo de Dios. Eso es realmente bien peligroso. Ahora, pero hay una situación todavía mucho más fuerte que es bien peligrosísima, y es que aparte de que Jesucristo se tomaba personal lo que Saulo hacía contra la iglesia, persiguiéndola, haciéndole mucho daño, hacía incluso procesos legales, pedía cartas para tener autorización de hacerle daño, por supuesto cartas de otros también corruptos que estaban también dañados por las tinieblas, engañados. El asunto es que hay algo todavía más terrible, y es que en 1 de Pedro 4:14 se habla, amados hermanos, de algo más fuerte que el encuentro que Jesús hizo con Saulo derribando la tierra y que se tomó personal aquella persecución. En 1 de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, eso de vituperados es ultrajados, injuriados, insultados o infamados, es lo mismo. Si sois insultados por el nombre de Cristo, la versión 60 dice vituperados, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea que cuando tú insultas, bueno, espero que tú no estés haciendo eso, pero cuando alguien se atreve a insultar a los cristianos, la Biblia dice que es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios se lo toma personal. Eso es peligroso. Por eso si a alguno le gusta pelear, que se pelee con el diablo, pero no con Dios ni con su pueblo. Porque aquí habla la Biblia que cuando alguien insulta a los hijos de Dios, a los cristianos, y somos vituperados por el nombre de Cristo, por supuesto. Esto no significa de que de repente cometió alguien un error y la persona se molestó y le habló pesado y se le zafó una mala palabra, no significa de que ya blasfemó. Hay gente que realmente nos insulta porque somos cristianos. Yo conozco gente así, para conmigo incluso. Yo conozco gente que si yo fuese el mismo vago, el mismo drogo, el mismo bolo, el mismo pícaro que era antes de llegar a Cristo, serían grandes amigos míos. Claro, porque compartirían las maldades conmigo. Pero ahora que yo soy cristiano y yo no participo con ellos, sino que más bien trato de alertarlos o de impedir que influencien a otros que no están todavía dañados por ese tipo de situaciones, me insultan. Se refieren a mí y muchas veces cobardemente no se atreven a hacerlo en persona, sino que lo hacen a mis espaldas. El asunto es que no se dan cuenta que, amados hermanos, no se dan cuenta que Dios se lo toma personal y lo toma como blasfemia. 1 de Pedro 4:14, ahí te lo dejo. Eso está ahí escrito y te lo aviso, es peligroso hacer eso de vituperar, ultrajar, injuriar o insultar o infamar por el nombre de Cristo. Sí, porque no lo hacen por otra cosa más que porque olemos a Jesús. Si nuestro olor fuera a droga, a alcohol y a cuánta maldad, seríamos agradables a aquellos que están en las tinieblas, aquellos que están invadidos de demonios o que tienen ataduras, aquellos que aman a las tinieblas, para ellos seríamos agradables, seríamos calidad. Pero como somos de Cristo, les estorbamos y agarran cualquier pretexto para injuriarnos. Bueno, ahí les dejo 1 de Pedro 4:14. Eso es peligrosísimo. Se lo toma personal Jesucristo. Al que le gusta pelear, pelee mejor con el diablo y no con Cristo ni con los que Él ha redimido. Ahora, hay protección para nosotros. Esas son cosas que Dios las muestra en la Biblia para enseñarnos lo que valemos para Él. Se toma personal aquellas cosas que se levantan contra nosotros. Ahora,
es interesante que cuando la Biblia dice amados, hay una versión que no dice amados, sino que dice carísimos, porque somos carísimos, fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Valemos un alto precio, mucho mayor que el oro. Valemos más que el petróleo, valemos más que el dólar, que el euro, que los yenes, más que todo lo que la gente le deslumbra en la tierra. No tiene el valor de la sangre de Jesús, porque es el beneficio de Cristo, un beneficio eterno, un beneficio que pareciera como que los demonios quisieran alcanzarlo cuando tratan de meterse en la gente. ¿Será que esos creen que metiéndose, invadiendo cuerpos, será que creen que al orarle a Dios van a ser escuchados? Se sospecha que ese es el tema de los demonios y por eso buscan invadir, como que quisieran clamarle a Dios y ser atendidos, pero Dios no les atiende. Lo que hace más bien es expulsarlos por medio de la autoridad que le ha dado a su pueblo. El asunto es que a nosotros Dios nos escucha, Dios nos atiende, Dios está al pendiente de nosotros. Valorémoslo, porque la Biblia nos llama carísimos, carísimos nos llama. Entonces, Él es nuestra protección. Por eso hasta hay un canto que dice que a Él correrá el justo, porque Él es nuestra protección, Él es el que nos libra. Entonces, esto es bien fuerte, porque la Biblia enseña que no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, tenemos esa lucha, pero ya está ganada la guerra, porque somos de Cristo. Ya Cristo nos ha puesto alrededor cerco de protección y por dentro nos ha puesto su Espíritu Santo. Ya está ganada la batalla, solo no abramos puertas, porque la Biblia habla del lazo del diablo. Y eso del lazo del diablo, eso me representa en mi mente como una ejemplificación, como que un perro, tú lo ves, que está amarrado con un lazo. Si tú no te acercas a donde está ese lazo, ese perro no te podrá acercar, no se podrá propasar contigo, no te podrá morder. Pero si tú te acercas donde está ese lazo, donde él se puede mover, la Biblia habla del lazo del diablo. Entonces ahí, si tú vas ahí a la maldad, te acercas a tener cercanía con las tinieblas, ahí sí te puede hacer daño el diablo. Porque te saliste de la protección de Dios para irte al lugar donde está el lazo del diablo. También puede aplicarse como una trampa, algo que el diablo tiende o algo que el diablo lanza como queriendo cautivar con un lazo. Pero está esa otra aplicación. Si tú miras a un perro amarrado y con un lazo, obviamente no se puede acercar a ti por mucho que babee y ladre, pero vete y ponte a la par de ese lazo a ver qué te va a pasar. No te acerques al lazo del diablo, porque ahí te estás exponiendo. También hay límites para nosotros, no podemos jugar con la protección que Dios nos da. Dios nos da protección, pero nos da sabiduría y prudencia, porque Satanás también es peligroso. Entonces no nos salgamos de nuestro lugar de seguridad, que es en la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora, en el libro de los Salmos, me voy acercando al final, en el libro de los Salmos dice la Escritura, en el capítulo 91, verso 1 en adelante, atención, muchos creen que abriendo el libro de los Salmos y poniéndolo así, abierto en una habitación, creen que así Dios les va a guardar. Tal vez están hasta cometiendo maldades. El asunto es que no es tener la letra abierta, es realmente practicar lo que dice ese Salmo 91, porque mucha gente abre la Biblia en el Salmo 91 y creen que esa es la protección, usando como un amuleto. Pero no es de usarlo como amuleto, sino de hacer lo que dice aquí. Atención, el que habita al abrigo del Altísimo, no el que deja abierta la Biblia en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor aquí en este pasaje. Entonces, esto es para los que están en el abrigo del Altísimo, para los que moramos bajo la sombra del Omnipotente, porque hay una protección de parte de Dios para nosotros, para nuestros hijos. Hay una bendición en todo este pasaje. Es profundísimo ese capítulo 91 de los Salmos, porque eso es para el pueblo de Dios. Eso es para aquellos que tienen la señal de la sangre de Cristo Jesús, que cuando vemos en el Antiguo Testamento, había un destructor que iba a pasar por Egipto. Egipto representa a los que no tienen a Dios, a los que son realmente apáticos al cristianismo, representa los egipcios. Y resulta que pasa el destructor, pero por las casas que tuvieran una señal del dintel con sangre, en aquel momento era una sangre representativa de lo que hoy es la sangre de Jesús en nosotros, porque está la señal de la sangre de Cristo en nosotros los cristianos. Eso lo ve Dios y por eso somos aceptos. Lo ven los ángeles, pero también lo ven las tinieblas y no se nos acercan. Aparte que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, eso es una protección que Dios otorga a los que le reciben. Como bien dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Quiero pedirles de todo corazón que compartan este tema para que pueda llegar a las vidas que no saben o no han tenido acceso a la protección de Dios. Les envío un fuerte abrazo. Su servidor, el pastor Elder Figueroa. Guarda esto en tu corazón. Métete en el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios te bendiga. Compartamos esto para que pueda llegar a muchas vidas. Esta es la manera de difundir el mensaje. No lo olvides. Bendiciones.